Joaquín. Hola Mario, ¿Cómo estás? Mario Gros Herrero, musicólogo, folclorista, luthier aragonés y además profesor de la Escuela Municipal de Danza de Zaragoza. Gaitero con mayúsculas, un apasionado, has investigado, has participado en la recuperación de la gaita de boto aragonesa. Sí, bueno, ya hace unos cuantos años, y que es un proceso muy largo en el que ha participado mucha gente y bueno, la verdad es que del que nos ha formado y nos ha ayudado a configurar pues lo que tenemos ahora con el instrumento. Eso empezó también un poco en esas inversiones que empezasteis a hacer de trabajo de campo, de investigación, particularmente en la zona de los Monegros, con el proyecto de la creación del archivo oral de Aragón con Villanoy. Sí, que claro, nosotros queríamos tocar música tradicional aragonesa y lo primero que nos topamos es que había muy poco material recogido y que los instrumentos no existían, así que había que ponerse manos a la obra pues para poder acceder a los instrumentos antiguos, reproducirlos, aprender a ponerlos en marcha, tocarlos, buscar repertorio, y esto implicaba pues preguntar a la gente mayor todo lo que pudieran aportarnos acerca de ese repertorio, de esos conocimientos que muchas veces estaban eclipsados o tapados por otras cosas. Porque os dedicáis al folclore en general de Aragón, pero ponéis un poco más el foco en lo que es el dance aragonés. Sí, nosotros empezamos con música instrumental, nos interesaba mucho la música instrumental, pero rápidamente se abre todo en círculos concéntricos y vamos explorando también todo lo que es la canción, y todo tipo de expresiones relacionadas con la música y la coreografía en el ámbito aragonés. Y lógicamente quizás el aspecto más rico, más peculiar y más complejo es el dance. En Aragón pues, tiene una relevancia especial. Además encontramos pues esos elementos, esos instrumentos más tradicionales, hablamos de la gaita, pero también hablamos de la dulzaina, del chicotén y el saltero, hablamos también de la trompa de graus. Sí, justamente en los dances es donde han pervivido todos estos instrumentos, porque el dance es uno de los aspectos más ritualizados dentro del panorama de la música y la danza, ¿no?, en Aragón. Y justamente esa especial importancia que tiene que todo se mantenga de una forma similar al pasado hace que hayan pervivido ahí instrumentos como la gaita, como el chiflo, el salterio o la trompa de la Ribagorza, ¿no? Y bueno, una forma de ver en conjunto, de valorar los instrumentos, la música que producen y cómo los recibe la sociedad de la que forman parte. El caso de la gaita es muy particular porque es un instrumento que prácticamente había desaparecido. Sí, en el año 75 el último gaitero, que era Juan Mir de Sariñena, pues deja de tocar la gaita de boto aragonesa, aunque ya en muchas localidades aragonesas tocaba con gaita gallega. Y es a partir del año 80 cuando los danzantes de Sariñena comienzan este proceso de recuperación, creando copias de esa gaita de Juan Mir, y a partir de ahí pues vamos apareciendo los jóvenes de entonces, ahora no tanto, pues tratando de colaborar y de aportar a ese proceso, ¿no? Entonces la importancia del dance, la importancia de Monegros y de los gaiteros de Sariñena en este caso, que son casi una institución, pues, por esa continuidad a lo largo de todo el siglo XX, pues es importante. Sariñena es importante porque ha habido una constante transmisión. Sí, que desde los primeros gaiteros del Bueno, el Rey, Capitán. el Malo, Capitán, después ya Juan Mir, Martín Blecua y los gaiteros actuales. Entonces han mantenido la llama esta que decía Gustav Mahler, ¿no?, de que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego, ¿no? Entonces ellos eran los portadores de esa antorcha. Y lo bueno que al final la gaita se ha recuperado, se puede decir que prácticamente se ha recuperado en su cómo era más o menos en los últimos siglos. Bueno, la gaita todavía estamos trabajando porque siempre nos ofrece aspectos nuevos, ¿no? Y nos interesan muchas cosas. Nos interesa
por una parte, saber cómo sonaban estos instrumentos hace 100, 150 o 200 La años. tonalidad, ¿no?, de cada Sí, gaita. y qué tipo de escalas utilizaba, qué técnica utilizaban los gaiteros para tocar, qué sonoridad, qué transmitía, qué sensación sonora, tímbrica aportaba. Pero también nos interesa, al mismo tiempo que nos interesa tanto el pasado, nos interesa el presente. Es cómo se puede adaptar un instrumento para ser útil en el año 2026, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿En qué ámbito se puede integrar? ¿Con qué instrumentos puede dialogar? ¿Qué percibe la sociedad que lo escucha? ¿Qué le interesa de este instrumento? ¿Qué puede aportar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que seguimos buceando en el pasado, pues tenemos que tener un instrumento presente y vivo. Y estar vivo significa pues, que esté en permanente conexión con el presente. Para esto ha habido un trabajo de investigación, ya iniciaron gente que estuvo precursora de los estudios del dance, podemos hablar de Arcadio Larrea, Alan Lomas también pasó por Aragón y estuvo investigando folclore, Yamin Fribourg, una francesa no lingüista que pasó también por Sariñena y los dances de Sena, lo estuvo investigando, y también podemos nombrar a Mercedes Pollo Roy, que igual es con mayúsculas también de la que igual estudió en su conjunto el dance. Sí, Mercedes desde luego es una pionera por muchas cosas. Una de ellas, primero porque fue una de las primeras o la primera doctora de aquí de la universidad en estas materias, y también pionera por abordar un tema como es el dance desde una óptica académica muy rigurosa, muy seria, en un momento pues muy complicado donde todo era mucho más difícil que ahora, a mitad de los años 50, y hacer un trabajo maravilloso en su tesis doctoral, tanto de reflexión y análisis como de documentación, con esos apéndices que incluyen un montón de textos de dance. Además, la raíz de Mercedes es monegrina, ella desciende de Pallaruelo por parte de su padre, y eso le empujó a acercarse al tema, y además con un conocimiento pues ya de entrada pues importante, ¿no? Y la suerte que tenemos que continúa ella trabajando, pensando, dándole vueltas al tema del dance, y sigue siendo una apasionada de Aragón y de los dances. Ahí está la importancia también de haber contextualizado el dance, también haberlo clasificado en sus diferentes elementos y una adaptación, porque aproximarnos al dance como en conjunto de sus elementos nos lleva años atrás, a siglos atrás, como de antiguo es el dance. Bueno, pues las primeras veces que aparece el término dance es en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, pero durante ese siglo ya están los mimbres para construir la cesta que sería el dance. Están los elementos diversos, las danzas de palos, espadas y de otros tipos. Están también las representaciones teatrales, tanto religiosas como profanas, pero todavía no se han combinado para constituir ese género tan peculiar que es el dance en Aragón. Y es a partir de principios del siglo XVIII cuando creo que se empiezan a reunir, y ya, aunque el término existiera antes, es cuando ya existen esos dances que ahora conocemos, que combinan elementos teatrales con elementos musicales y coreográficos. Y con sus diferentes elementos, prácticamente el dance ha estado existente en casi toda la parte de Aragón. Sí, especialmente en el Valle del Ebro, ¿no? Inicialmente se pensaba que era una difusión norte-sur, pero yo creo que viendo los mapas y la distribución de los dances y las tipologías, es claramente una distribución del Valle del Ebro por los valles laterales, ¿no? hacia el norte y especialmente hacia el sur. Y particularmente los dances de los monegros han tenido una característica que igual ha sido que se han preservado más en su conjunto y con una gran viveza hasta prácticamente nuestros días. Sí, en Monegros es una zona especialmente rica, ¿no? Porque son 11 localidades las que lo mantienen activo, y además con mucha pujanza. Y son dances muy completos que tienen moros y cristianos, pastorada, dichos, motadas, danzas de palos, danzas de espadas, degollados, una variedad de elementos muy grande. Además son coreografías con 20 danzantes en
en muchos pueblos que hacen que sean unas coreografías especialmente ricas y muy vistosas, ¿no? Y la música es muy variada, es muy... la habéis recogido vosotros en 2 trabajos, principalmente Los Monegros y la gaita de Los Monegros. Claro, Son 2 trabajos ahí de recoger melodías sí, de Los Monegros. La gaita ahí es un instrumento fundamental para, no solamente para el dance, pero es un instrumento y simbólico representativo de Los Monegros con toda claridad, porque además de acompañar el dance también era el instrumento con el que se hacían pasacalles, bailes en la plaza y cantos romances. Y canto con gaita, que es uno de los géneros más peculiares de los que podemos encontrar en Aragón. Desgraciadamente cada vez está más retraído, hay menos cantantes a son de gaita y menos momentos del año en el que se celebra, pero todavía quedan cantos de romance. Llegasteis a conocer a Simeón Serrate, cantador romance de Castejón de Monegros, y lo llegasteis a grabar, llegasteis a tener incluso, además de conocerlo, de tener amistad, ¿no?, con él. Sí, Simeón Serrate pues, fue toda una personalidad, porque ya él descendía de una familia de gaiteros en Castejón y bueno, aglutinaba un montón de elementos de información muy interesante, ¿no? Tanto acerca del mundo de la gaita, él elaboraba las pitas, conocía muy bien el instrumento, como del canto con gaita, como del dance. Y bueno, pues fue una suerte poder contar con él, a conocerlo, entrevistarlo y gozar de su amistad y su compañía tantos años. Yo creo que del dance podemos estar hablando sin parar, es una del folclore más olvidado igual en Aragón, falta igual un poco potenciarlo, conocerlo. Sí, el dance es un espectáculo, en definitiva, pero es un espectáculo que pertenece a otra estética, una estética de siglos atrás, y por lo tanto no tiene ese carácter de escenario que pueden haber adquirido otro tipo de expresiones tradicionales en Aragón, y se sigue manteniendo en su lugar natural, que es en la plaza del pueblo, delante de la iglesia, ante los vecinos, ¿no? Es muy interesante que aún hoy apenas hay turistas. Cuando vas a ver un dance, pues hay muy poca gente que sea ajena a la localidad. Y yo creo que a mí esto me gusta especialmente. Entonces, porque creo que tampoco tiene un interés mucho más allá en cuanto a espectáculo. No sé si funcionaría. Entonces prefiero que se mantenga en este ámbito que es una delicia, ¿no? Porque mantiene elementos que no son solamente musicales y coreográficos, sino la idea de pertenencia a una comunidad, de arraigo, su esencia, sus raíces, ¿no? Sí, y además me gusta también que el dance sea un fenómeno especialmente vivo, vital, en el que con toda naturalidad se integran, se cambian elementos o aparecen elementos nuevos, pero es la propia comunidad la que los asume y los identifica, ¿no? Que sé, por ejemplo, la incorporación con toda naturalidad de las mujeres a los grupos del dance, ¿no? Es cada vez menos los grupos, pues muy poquitos los grupos que en Aragón todavía no han integrado mujeres, ¿no? Y además como gaiteras, muchas mujeres como gaiteras, y algunas que igual también ya han estado aprendiendo aquí en la escuela municipal de Zaragoza. Sí, gaiteras, danzantas y personajes, pues mayoralas y rabadanas y de todo tipo, ¿no? Y yo creo que es un índice de la vitalidad del dance, de cómo para sobrevivir lo que hay que hacer es adaptarse, y los dances en 2026 no tienen nada que ver con los dances en 1926 o en 1826, ¿no? Así que es buena noticia esa vitalidad, esa naturalidad con la que se hacen las representaciones. Y por último, ¿qué tiene especial? Os lo pregunto a casi todos los gaiteros que estoy preguntando, ¿qué tiene especial la gaita? Bueno, corresponde a una estética musical que no tenemos en el presente, y que ese sonido de los bordones, ese
y sonar Rugido. continuamente, que no para el sonido, la melodía, nos hace retrotraernos a una estética anterior, ¿no? Entonces, como una pequeña máquina del tiempo, ¿no? Una forma de como casi de viajar a otras sensaciones, a otras texturas sonoras. Y yo creo que eso es lo que probablemente nos atrae, ¿no? Hipnotiza a veces la Sí. hechiza, tiene algo mágico la gaita. Sí, sí. Pues muchas gracias, es un Bueno. placer, Mario. Joaquín, pues encantado, cuando quieras. Ah.